Dios les continúe bendiciendo. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Cuando se piensa en la maternidad en estos tiempos, vemos que algunas mujeres y hombres rechazan el pensamiento de tener hijos. Y aunque es respetable, muchas mujeres consideran que los niños son obstáculo para su desarrollo personal y profesional, o no quieren asumir la responsabilidad de una familia. Otros piensan que es irresponsable tener hijos cuando la tierra está superpoblada y plagada de guerras y desastres naturales. En muchos países, la tasa de natalidad está cayendo. Podemos decir incluso que hoy día el vientre de una madre es el lugar más peligroso para un niño, para un bebé. ¿Pero por qué? Por esa gran cantidad de países que hoy día aprueban el aborto. Hermanas, hoy quiero desafiarlas a través del texto bíblico a adornar el Evangelio con la recomendación que el apóstol Pablo dijo a Tito, a las ancianas. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, entre mujeres debemos conversar y aprender la una de la otra, a amar y a cuidar nuestros hijos, ya que de esta manera el mensaje del Evangelio se hace atractivo a los demás. Yo creo que es importante que cuando una madre es enseñada a cuidar sus hijos y los educa en el Señor, encarna el Evangelio y revela el carácter del Padre. Cuando una madre encarna o modela el Evangelio en la crianza de sus hijos, puede aportar un grano de arena para salvar la crisis en la que se encuentra la maternidad. Por eso, mis amadas hermanas, he titulado esta enseñanza Salvando la maternidad a través del Evangelio. Hoy quiero que veamos algunos principios de cómo el impartir el Evangelio a nuestros hijos salvan la maternidad. Para eso, quiero que examinemos juntas ese pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Leamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Antes de seguir, mis amadas hermanas, oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es refrigerio, pero también, Señor, nos consuela, nos edifica, Señor, y nos capacita para ejercer la obra a la cual nos has llamado. Gracias por ella, Señor, y pedimos que en la dirección tuya en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanas. A partir de este pasaje bíblico, miremos esos principios que se encuentran en este pasaje. El primer principio, enseñando desde la niñez. ¿De quién aprendió Timoteo la palabra? Observemos en el pasaje donde Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido. Este pasaje, o esta parte del pasaje, nos trae a memoria el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Recuerdan
que el apóstol Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo nos menciona que la fe no fingida de Timoteo ha sido enseñada por su abuela Loida y su madre Eunice. Esta fe impartida por estas dos mujeres judías fue trascendental para la formación del pastor Timoteo. Ellas desde la niñez cumplieron con el mandato que en Deuteronomio 6 Dios les ordenó al pueblo de Israel, de instruir en los mandamientos a los hijos para que temieran a Dios. Después de la relación personal con Dios y la relación matrimonial, el llamado a las madres es a formar discípulos de Cristo en nuestros hijos. El formar discípulos en ellos debe tomar prioridad sobre cualquier otro deseo, sueño, carrera o actividad. Esto quiere decir que la prioridad de Dios rige la crianza. Prioridades como la iglesia local, la instrucción en la palabra, la lucha contra el pecado y el desarrollo de habilidades y carácter que contribuyan al reino de Dios. Cada madre debe analizar su corazón y sus prioridades. Al hacerlo, debe preguntarse si sus decisiones sobre cómo y con quién pasan tiempo sus hijos están fundamentados sobre las prioridades de Dios. Ahora surge otro interrogante. ¿Por qué Pablo no se refirió al padre de Timoteo? Observemos Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El pasaje nos indica que el padre de Timoteo era griego. Era un hombre que probablemente no tenía conocimiento del evangelio. Era un hombre incrédulo. Por ende, podemos decir que Timoteo es el producto de un hogar con una madre creyente, pero con un padre incrédulo. Es por eso que Pablo no dijo que Timoteo había aprendido las escrituras de su padre. Lo que llama la atención es que las que conocían el evangelio dieron prioridad a Cristo a pesar de la incredulidad de un padre. Y es de gran admiración el resultado de esta crianza, la formación de un pastor lleno de la gracia de Dios. ¿Has preguntado a Dios qué llamado tiene tu hijo? A pesar de su incredulidad, si aún nuestros hijos no han venido a Cristo, ¿has creído que Él, al impartirle la fe, el amor del Padre Celestial, un día lo verás como un servidor de Cristo? Y aquí me detengo para pensar en el testimonio de mi esposo. Sí, el testimonio de mi esposo viene precisamente de una madre que un día determinó darle la prioridad a Dios en su hogar. Una madre que buscó a Dios, una madre que oró, que se entregó y hoy ve el resultado de su hijo primogénito, a quien él hoy está presidiendo en la iglesia, que hoy es un pastor para la gloria de Dios. Hermanas, miremos el segundo principio. Recordar el carácter de una madre piadosa es un gran incentivo para mantenerse firme en las escrituras que fueron enseñadas. Muy bien, hermanas. Lo segundo a observar en este versículo es recordar el carácter de una madre piadosa. Este carácter es un gran incentivo para que tu hijo o los hijos puedan mantenerse firme en las escrituras. Leamos de nuevo
para que pueda ver usted esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es decir, no abandones tu fe, no abandones las Escrituras, no abandones tu salvación. Entonces llegan unas palabras cruciales, refiriéndose de nuevo a Eunice y a Loida, sabiendo de quién has aprendido. Hermanas, en otras palabras podemos decir que Timoteo tenía una forma de ser fortalecido. Era, ¿verdad?, en que sus abuela, su madre, perseveraban y asimismo él podía perseverar en ese ejemplo que ellas le habían brindado. Perseverar en los tiempos difíciles y no renunciar a las Escrituras es recordar quién te inició en la palabra de Dios y en el camino a la salvación. Recuerda a tu madre, recuerda a tu abuela. Así que pongamos esto bien claro. En este texto, el apóstol de Jesucristo le concede a la maternidad y al cuidado de las abuelas un gran honor. Ustedes tienen un llamado que puede ser recordado durante mucho tiempo como el cimiento de la fe, no solamente para sus hijos, recuerde esto, sino para incontable número de personas que serán afectadas por sus hijos. Y eso sin contar los otros miles de efectos resultantes de la fe en sus vidas. Para poder mantener, hermanas, este legado, porque estas mujeres perseveraron tanto que su hijo tenía en quién poner la mirada. Pero ¿cómo nosotras podemos perseverar en este llamado, en este legado de fe? Hay dos principios importantes. El primero, dependencia de Dios. Es importante que como madre inviertas tiempo en establecer una relación de dependencia con nuestro Padre Celestial y su palabra. Dios desea que cada madre y padre vivan en dependencia de Él y camine diariamente buscando su sabiduría. Dios siempre está más interesado en su relación con Él que en todos los métodos de crianza que tú puedas tener o que yo pueda tener. Negarse a sí mismo. La palabra en Lucas 9:23 nos enseña que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a ¿quién? Seguir a Cristo. Todo seguidor de Jesucristo debe estar creciendo en negarse a sus deseos y preferencias. Esto es la esencia de la vida cristiana. Negarse a uno mismo y tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús, el Padre, como sabemos, renunció a ver a su Hijo bien para entregarlo para la salvación del mundo. Asimismo, el Hijo también siguió el ejemplo del Padre. Dijo, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se negó a sí mismo para salvación de nosotros. Como mamás, debemos preguntarnos de qué maneras nuestra crianza refleja que vivimos para nosotras mismas al exigir demasiado tiempo a solas, al resentir la enorme cantidad de servicio que implica la crianza, o al escoger regresar a una carrera porque creemos que nos llena más que estar en la casa en el día. De igual manera, con nuestros hijos debemos evaluar si nuestra crianza promueve la autonegación o el estar centrados en ellos mismos. Mis amadas hermanas, como conclusión,
Podemos decir que cuando enseñamos la palabra a nuestros hijos, nos mantenemos modelando el carácter de Cristo mediante una dependencia a Él y negación de sí mismas, salvaremos nuestro ejercicio diario como madres y contribuiremos a restaurar la imagen perdida de la maternidad en nuestra sociedad. Hermanas, oremos. Oremos para que como madres o futuras madres creyentes nos caractericemos por estos principios que caracterizaban a Cristo. Dios te bendiga.